responsabilidad. Los hijos son llamados a sujeción y obediencia hacia los padres, pero deben ser enseñados por nosotros a ellos. Deben ser disciplinados por nosotros, para que nuestro hijo se sujete en obediencia voluntaria a nosotros. Nuestra responsabilidad es enseñarles y es disciplinarlos en amor. La enseñanza en el camino de Dios y la disciplina son áreas que no pueden estar ausentes en la vida de nuestros hijos, porque cuando la están, no van a aprender nunca el autocontrol. Y si no tienen autocontrol, se estarán encaminando rápidamente a convertirse en adultos alejados de Dios, con toda la maldición que eso implica. No hay peor cosa que nos puede pasar que estar alejados de Dios. Que Dios sea ajeno a nuestra vida. ¿Sabe por qué? Porque si Dios no está en nuestra vida, entonces estamos por nuestra cuenta. Y no hay nada más peligroso que enfrentarse a un mundo como el que vivimos por nuestra cuenta solamente. Nuestros hijos son deficientes en 4 áreas, mis amados hermanos. ¿Cuáles son esas 4 áreas? Bueno, Lucas 2, 52 nos dice cuáles son. Lucas 2, versículo 52. Aquí el Evangelio está hablando del niño Jesús. Y dice la palabra: y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Nuestro Señor, como niño, crecía en 4 áreas: en sabiduría y en estatura. Esas son las primeras 2. Eso quiere decir que nuestro Señor crecía mentalmente y físicamente. Las otras 2 son en gracia para con Dios y los hombres. Eso quiere decir que nuestro Señor crecía espiritualmente y socialmente. Nuestro Señor Jesucristo era fuerte mentalmente, físicamente, espiritualmente, socialmente. ¿Cuáles son las áreas que cree usted en que nuestros hijos son deficientes? Pues estas. Esas mismas en las que el Señor Jesús era fuerte, nuestros hijos son deficientes. Nuestros hijos son deficientes mentalmente, físicamente, espiritualmente y socialmente. ¿Por qué mentalmente? Porque nuestros niños no saben mucho. Su conocimiento es muy limitado. ¿Por qué físicamente? Porque no tienen fuerza. Si hay alguien débil es un niño, por eso debemos protegerlos. La fuerza de un niño no se compara, y no necesito decírselo, a ninguno de nosotros como adultos. Nuestros niños son deficientes espiritualmente porque no conocen a Dios. No tienen una relación todavía personal con Dios. Y son deficientes socialmente porque los niños no saben compartir. Un niño no sabe compartir. Un niño por naturaleza es envidioso. Y si no, pídale a un niño chiquito que le preste su juguete a otro y verá qué pasa. ¿No? Los niños son así. Y a los niños les gusta presumir. Son buenos para presumir. Entonces son deficientes socialmente también. Un niño quiere lo que quiere cuando lo quiere. Y hay que dárselo. Son espirituales o son débiles espirituales porque desgraciadamente a esa edad ya el pecado los ha afectado. Y porque, repito, no tienen un conocimiento personal de Dios. ¿Cuál es entonces nuestra función como padres? Nuestra función es entonces crear un ambiente y un contexto
que haga que estas 4 áreas se desarrollen en nuestros hijos. Mentalmente hay que estimularlos para que conozcan la verdad de Dios. Físicamente hay que nutrirlos. Fíjese bien que digo nutrirlos, no darles de comer. Porque luego, para que no llore el niño, le damos lo que él quiere. Y generalmente nuestros niños quieren pura comida chatarra. Si usted llena de papas y de frituras y de dulces a sus hijos, ellos van a estar felices. No los va a estar nutriendo. Pues debemos nutrirlos. Socialmente, debemos enseñarles humildad, amor, el servicio a los demás. Y espiritualmente, por supuesto, lo más importante, debemos hacer que reconozcan su pecado primero y su necesidad de un Salvador. Algunos se escandalizan porque dicen, ¿cómo le vas a decir a un niño que es pecador? Hermano, el niño es pecador. Un niño dice mentiras. Un niño hace travesuras y se esconde porque no quiere que lo descubran. Y va a decir lo que sea con tal de salirse del problema. Esa es nuestra labor como padres. ¿Cómo podemos resumir esa labor? Con las 2 oraciones que ya dijimos. ¿Quiere saber cuál es su labor y cómo puede cumplir con el plan de Dios para criar hijos fieles y obedientes? Enséñeles la verdad acerca de Dios y su palabra todo el tiempo. Demande de ellos obediencia a esa palabra de Dios y disciplínenos cuando no lo hagan. Disciplínenos, hermano. Ahora, francamente, el seguir este patrón concede resultados formidables, hermanos. Y no se necesita tener un doctorado en pedagogía para saber eso. Un niño que ha sido educado en el temor de Dios no le causa vergüenza a uno. Porque un niño que ha sido educado en el temor de Dios no hace berrinches en el súper. Un niño que ha sido educado en la palabra de Dios no hace que a la mamá le llamen todos los días a la escuela para ver ahora qué hizo Josué. No se necesita un doctorado en pedagogía para entender esto. Para lo que sí se necesita un doctorado en pedagogía es para intentar controlar a los niños que no han sido educados de acuerdo al plan de conducta. Para eso sí se necesita. Y de eso es lo que está lleno el mundo hoy. Tenemos un ejército de psicólogos, de psiquiatras, de sociólogos, tratando de encontrar una forma de controlar a un ejército de niños que están fuera de control, porque no han sido educados de acuerdo a los principios bíblicos. Tenemos, por desgracia, hoy toda una generación de niños desobedientes, de niños orgullosos, egoístas, autoindulgentes. ¿Sabe lo peor? Que esos niños que hoy son desobedientes y egoístas y que están enojados y amargados van a ser los adultos de mañana. Y así van a crecer. Eso es lo grave. Entonces ahorita hay un ejército de profesionales despistados que no saben qué hacer. Y no solamente eso, tenemos también, y eso es lo más grave, padres que no tienen la menor idea en cuanto a cómo educar a sus hijos. Le tienen las mentes programadas a que a un niño no se le puede nalguear porque ya no se llama disciplina eso. Ahora se llama abuso infantil. Violencia familiar. Y tenemos miedo que nuestros hijos nos vayan y nos demanden al DIF. Sí, yo estuve tentado a demandar a mis hijos ante el DIF por abuso, pero me contuve. Y tenemos padres que no saben qué sistema moral enseñarle a sus hijos, porque ellos mismos fueron educados ajeno a todo lo que tiene que ver con Dios. Eso es lógico, hermanos.
Si a nosotros nuestros padres no nos educaron en el temor de Dios, ¿cómo yo le voy a educar a mi hijo en temor a Dios si yo no tengo temor de Dios? ¿Cómo yo le voy a decir a mi hijo tienes que amar a Dios si yo no amo a Dios? Nuestro mundo está lleno de padres que están ocupados en su propio mundo, donde ese mundo no están incluidos sus hijos, están incluidos sus amigos, están incluidas sus amigas, sus colegas de trabajo. Pues sus hijos no. Y sin embargo, tienen que lidiar con ellos. Y tienen que lidiar con hijos que están enojados porque no les dan ni el afecto, ni el amor, ni